Bienvenidos a Cripto Latam al Día. El primer podcast boliviano dedicado a las criptomonedas, la tecnología blockchain y el universo Web 3, pensado desde y para América Latina. Este espacio nace para democratizar el acceso a información confiable, contextualizada y útil sobre las nuevas tecnologías financieras y descentralizadas. Cada semana te ofrecemos entrevistas con referentes, análisis técnicos, debates, herramientas prácticas y casos reales que muestran cómo la innovación puede responder a los desafíos de nuestra región. Educación digital, cultura cripto y mirada crítica, todo en un solo lugar. Desde Bolivia, para toda Latinoamérica. Esto es Cripto Latam al Día. Consejos y estrategias en el mundo cripto. Bueno, buenos días, Daniel. Un gusto tenerte aquí en Cripto Latam al Día. Por favor, pedirte que te presentes brevemente. Buenos días, un gusto estar aquí en el programa. Me llamo Daniel y bueno, soy parte del core de Ethereum Bolivia. Soy organizador del evento Tech Fusion y bueno, doy asesorías sobre criptomonedas en esta situación del país, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, ¿nos puedes comentar un poco? Más bien, vamos a entrar comprendiendo primero qué son las criptomonedas. Nos vas a explicar un poco tu trayectoria en esto y también qué proyecciones tendrías dentro de este ambiente, ¿no? Entonces, por favor, si puedes explicarnos qué es una criptomoneda. Bueno, depende, ¿no? Hay dos definiciones, una que criptomonedas son una industria y dos que son monedas virtuales que tienen por detrás una tecnología llamada blockchain que usa criptografía, por eso el nombre de criptomonedas, ¿no? En la parte de industria quiere decir que funciona en el mismo aspecto de una empresa. Por ejemplo, hay proyectos como Ethereum o ADA Cardano, tienes XRP, que tienen por detrás un equipo de marketing, project managers y todo eso, ¿no? Es un mundo gigante, pero la gente se queda un poco con el tema de que es una moneda virtual, ¿no? Ya. Y ahora en ese espacio, digamos, más que es un tema más empresarial, ¿cómo lo enfocan en este escenario que acabas de describir, el uso de la criptomoneda? Bueno, generalmente se usa como incentivo la moneda. Por ejemplo, en el entorno empresarial hay proyectos, digamos, tú quieres montarte una empresa. Esa empresa, digamos, va a ser algo como que entrega paquetes, pero el medio de pago va a ser una moneda. Entonces, esa moneda puede ser, digamos, Ethereum o puede ser ADA Cardano. Entonces, ahí entra ya la parte de project managers. Tenemos ahí a empresas que usan ese servicio, ¿no? Entonces, también se puede crear. Bueno, es un poquito técnico, pero se puede crear tokens que se puede usar como medio de pago para esos servicios, ¿no? Entonces es más empresarial eso, pero funciona, como te dije, como una empresa valorada en la bolsa de valores. No sé si viste Google. Sí. Google tiene todo un proyecto detrás, ¿no? Tiene marketing, tienen proyectos pequeños, ¿no? Financiación y todo eso. Básicamente, este tipo de proyectos funcionan así, solo que en criptomonedas, ¿no? En tokens que se dan como incentivos y, bueno, para pagar ese servicio, ¿no? Perfecto. O sea, los tokens vienen a ser una submoneda, ¿se podría decir? Es un poquito técnico. Por ejemplo, imagínate que la blockchain es como una fábrica, ¿ya? Perfecto. Tienes la fábrica y en la fábrica, adentro de la fábrica tienes activos. Estos activos son, digamos, tienes una fábrica para hacer acero, digamos. Tienes la fundidora, tienes los aceros, tienes cortadoras, ¿no? Entonces, la fábrica vendría a ser la blockchain y los activos que hay dentro, la cortadora, el acero, esos vendrían a ser los tokens. Están adentro de la blockchain y bueno, son partes pequeñas, ¿no? Básicamente eso es un token, ¿no? Es un activo en la blockchain.
¿Y ese activo en la blockchain es el que se utiliza como una moneda en sí? ¿Eso es lo que se intercambia o no? Bueno, generalmente sí, esas monedas, esos tokens, se usan como medio de pago o como gobernanza, pero ese es otro tema, pero se usan para decisiones en en un proyecto, ¿no? Ahora, la criptomoneda, hay que diferenciar criptomoneda y token, ¿no? Una criptomoneda tiene una tecnología detrás que se llama blockchain, ¿no? Tiene su propia blockchain, pero el token no. El token, como te dije, es un activo de la blockchain o de la fábrica, ¿no? Y la blockchain vendría a ser, como te dije, la fábrica, ¿no? Entonces, la criptomoneda usualmente se usa para pagar gas fees o, digamos, le pones, en el caso de Ethereum pasa esto, tú haces deploy o desplegar, se le llama, los smart contracts, vos vas pagando Ether o Ethereum para poder interactuar con el contrato inteligente, ¿no? Básicamente esa es la función de la criptomoneda y el token se usa más para temas de gobernanza o poder pagar algún servicio, ¿no? Ya. Ya interno dentro del uso de esta blockchain. O sea, yo pagaré un servicio que con alguien que también usa esta blockchain, le pago en tokens, ¿sí? Sí, se puede usar para eso, ¿no? Ya. Generalmente las monedas, por ejemplo, una empresa tiene un directorio, ¿no? Ese directorio en algún momento se reúnen y deciden acerca de la empresa, ¿no? Ya. Entonces, básicamente esos tokens cumplen esa función. Digamos, el proyecto es de Foresta, ¿no? Digamos que somos 3, bueno, ya sé que hay más, pero somos 3. Entonces, se le da una cierta cantidad, digamos, yo te doy 10 tokens a ti, le doy 20 tokens a Hernán, que está ahí atrás, yo me doy, digamos, otros 10 tokens. Mediante ese peso nos reunimos un día y votamos sobre el futuro desde Foresta, ¿no? Eso aparte se llama gobernanza. Entonces, cuando tú dices, digamos que Foresta quiere ser parte de este proyecto, entonces vamos a votar para que Foresta sea parte o no. Entonces, con el peso de nuestros tokens, vamos votando, ¿no? Básicamente ese es el papel del token. Bueno, también tiene otros papeles, digamos que yo te quiero pagar un servicio, ¿no? Foresta, digamos, me va a dar cierta cantidad de eucaliptos. El eucalipto es un árbol, ¿no? Me das un eucalipto por un token desde Foresta. Entonces yo te doy el token desde Foresta y vos me das el eucalipto. Ahí estás pagando un servicio, ¿no? Entonces esas dos funciones hay. Bueno, se le puede poner más, hay más funciones, pero esas son las básicas que se puede tener, ¿no? Perfecto. Ya. Ahora, bueno, a un inicio decías justamente este tema tal vez más empresarial, o sea, el uso de las criptomonedas y un segundo uso. ¿Cuál era el segundo uso? El segundo uso, como te mencionaba, es de los gas fees. Como tal, la criptomoneda, digamos, la blockchain tiene básicamente se le llama red a eso. No sé si escuchaste de la red de Bitcoin o la red de Ethereum o la red de ADA Cardano. Sí. Es un poquito complicado al principio porque dices, ¿por qué tantas redes si no hay una sola, no? Es porque usan, digamos, tienen algunas modificaciones en su código, entonces usan otro tipo de criptomonedas y con eso pagas los gas fees. Como te dije, los gas fees son como comisiones. Por ejemplo, cuando vos vas al banco, en el banco por transferir, digamos, de aquí a Perú, te cobran una comisión. Ya, sí. Básicamente, cuando tú haces una transacción en la red, digamos, de Ethereum, te cobran una comisión y esa comisión, al inglés se le llama gas fee, ¿no? Esa es la función de la criptomoneda en sí, pero también para desplegar, en Ethereum se toma más esto de los contratos inteligentes, que digamos tú desarrollas un proyecto así, pero tienes que meterlo en la blockchain. Y para meterlo en la blockchain tú necesitas Ether o Ethereum
para poder desplegarlo o para poder crear el contrato inteligente, ¿no? Entonces, esa es la función, ¿no?, que tiene la criptomoneda. Ya, perfecto. Ahora, ahí nos puedes explicar un poco más qué es un contrato inteligente. Bueno, un contrato inteligente no es como su nombre dice inteligente. Básicamente, bueno, hace un momento me estaban hablando de que hay una diferencia de que el humano intervenga y que no, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir por otro lado, pero te voy a responder la pregunta. Igual me pareció interesante lo que hace un momento me comentaban, de que los humanos intervienen en el mundo de la blockchain, pero primero tenemos que ver esto del consenso. Por ejemplo, para el proof of work, en el caso de Bitcoin, no se necesita una persona que intervenga en ahí, solo los mineros, que son básicamente computadoras. Pero hay un momentito, ¿qué es el proof of work en este sentido? Es la prueba de trabajo, es un mecanismo de consenso en la que van poniéndose varios factores y que al final te da como recompensa un Bitcoin. Entonces, básicamente es minería, ¿no? Es un mecanismo de consenso, ¿no? Que, digamos, el consenso es lo que te decía de la votación, ¿no? Hace un momento le decía, Reforesta quiere votar por algo, entonces nosotros venimos aquí y votamos, ¿no? Pero imagínate esto, pero entre máquinas, no entre personas, ¿no? Y bueno, y ahí me voy a la parte en la que el humano interviene. Los smart contracts son programas. Básicamente es un algoritmo, no sé si estás familiarizado con eso. Sí, un poco. ¿Ya? Un algoritmo es una serie de pasos, ¿no? Y todo eso, bla, bla, bla. Básicamente hacen un programita que ya está, digamos, yo te digo en el contrato inteligente, regala planta cada cierto tiempo. Hay robots que hacen eso, ¿no? Entonces el contrato inteligente es un programita que ya está programado y todo eso para hacer las cosas automáticas. Y ese programita está desplegado, se le llama, desplegar o deploy se le llama, en la blockchain. Básicamente ese es un smart contract, pero ahí interviene la parte humana de las personas, porque esos smart contracts están hechos por personas, por programadores, ¿no? Y como todo, digamos, la parte humana que interviene, a veces tienen fallas, lo que ocasionan que se pierda dinero, ¿no? Hay hackeos, hay, digamos, explotan los exploits, se les llaman, y bueno, vulnerabilidades que hacen que la gente pierda dinero por eso, ¿no? Entonces, ahí interviene la parte humana, que nada es perfecto, ¿no? Y los humanos tenemos errores, ¿no? Ya, perfecto. Entonces ahí el smart contract viene a ser el algoritmo que uno le ha programado para que haga una determinada acción. Ajá, exacto. Digamos que tienes que transferirle a Hernán cierta cantidad, pero cada mes. Ya. Digamos que vamos a ponerlo en bolivianos. Entonces, cada mes tú tienes que transferirle 100 bolivianos mediante el banco. Pero dices, no, cada mes estar yendo al banco y bueno, hacer esa transferencia, no. Mejor me creo un programa, ¿no? Ese programa que le transfiera cada mes a Hernán esos 100 pesos, ¿no? Y así yo me libro de esa obligación. Básicamente es eso, ¿no? Automatizar esa parte, ¿no? En este caso la transacción. Ya. Bueno, se puede automatizar más cosas, pero básicamente, como te dijo, algo más simple, digamos, automatizar una transacción, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, ¿solo sirve para el tema de automatizar? Porque bueno, también se tiene la idea que como es un contrato, hay la palabra contrato en Smart Contract, yo podría más bien digitalizar contratos, ¿se entiende? O sea, digamos, sí. Un contrato de servicios, un contrato de compra-venta, ¿también se los podría volver un Smart Contract? Sí, bueno, recién se está trabajando en eso, yo creo que es el futuro presente, porque hay algo llamado RWAs, que básicamente son Real World Assets, o del mundo real, que básicamente son NFTs. Digamos, tú puedes digitalizar un contrato, digamos, de compra y venta, lo digitalizas y de ahí sacas un hash.
y ese hash se queda en la blockchain, ¿no? Entonces, a eso se le llama un real world asset, ¿no? Un activo del mundo real, pero ya subido en la blockchain, ¿no? Entonces, sí se puede usar, se está usando, de hecho, creo que en Suiza ya se está usando este tipo de contratos, y bueno, es el futuro, tanto que BlackRock, una de las empresas más gigantes que hay en el mundo, está invirtiendo en eso, ¿no? ¿Está invirtiendo en qué exactamente? En tecnología de tokenización y real world assets. O sea, más bien lo que BlackRock va a hacer es, vamos a decir, digitalizar Básicamente, contratos, sí. bienes, servicios del mundo real en blockchain. Sí. A eso está apuntando. Ajá, a eso está apuntando. Ya. Es, como te dije, es el futuro, aún tiene por debajo una cuestión que son las leyes. Digamos que yo digitalizo un contrato, ¿no? O una casa, pero ¿qué me asegura que la casa sea real? Entonces ahí interviene la parte legal, ¿no? Hay un poco de choque con eso, pero si ya tienes la parte legal resuelta, entonces ya puedes tokenizar hasta una casa, ¿no? Entonces, es el futuro, como te digo, y bueno, BlackRock está invirtiendo en eso, ¿no? Claro, porque bueno, BlackRock ahí es lo que hace, la financiera más grande del mundo. Sí. Entonces vende y compra, digamos, bonos financieros de bienes, de servicios, etcétera, y los revende, etcétera, comercializa con todo eso. Entonces, Bueno, entiendo que más bien con estos smart contracts va a tener un respaldo, no solo legal, pero sino electrónico, digital, de sus bienes. ¿Viene por ahí? no, BlackRock es un fondo de inversión. ¿Ya? Es básicamente un fondo de inversión. Lo que hace es que yo te doy dinero, bueno, digamos que vos eres BlackRock, ¿no? Yo te doy dinero y vos me das cierto rendimiento anual. Entonces, cada año tú me tienes que dar cierta cantidad de dinero porque te he dado dinero antes, ¿no? Y los de BlackRock lo que hacen es invertir en otros proyectos. En este caso, se le dice el dueño del mundo porque está más o menos invertido como el 5% a 10% en una empresa. Digamos, ves a Google, ahí tiene como fondo, como personas que tienen ese proyecto como 10%, digamos. Entonces, y si revisas más, BlackRock forma parte de varios proyectos. Entonces, por eso se le dice del dueño del mundo. Y también BlackRock invierte en otros proyectos. ¿Recuerdas que te dije que hay proyectos en criptomonedas? Sí. Entonces BlackRock pone capital a eso, para que esos proyectos desarrollen y bueno, surjan más. Sí, ¿no? Entonces invierten y básicamente es un fondo de inversión que invierte y ellos le dan un producto, ¿no? Eso es. Ya, perfecto. Bueno, y después quisiera hablar un poco del tema de inteligencia artificial. Tú entiendo que conoces del tema. ¿Cuáles serían, digamos, las perspectivas de usar la inteligencia artificial con las criptomonedas? Bueno, con esto del DeepSeek ¿Ya? que azotó el mundo, bueno, que azotó más el panorama de la inteligencia artificial, las monedas de inteligencia artificial cayeron bastante, porque recuerdas que te dije que se pueden pagar servicios con tokens. Entonces, estos tokens se usaban para pagar servicios en IA, y básicamente tienes DeepSeek, ¿no? Que es gratis y todo eso, ¿no? Entonces ya no necesitas esos tokens para pagar los servicios. Entonces, por eso las monedas de inteligencia artificial se fueron para abajo, porque ya no necesitas, digamos, los tokens, porque ya es gratis. Pero yo creo que se van a ir adaptando, como todo, ¿no? El mundo es de adaptarse, ¿no? Y esas monedas yo creo que van a volver a subir. Ya en el panorama cripto, ya hay muchas empresas que están haciendo esto. Como te dije, algunos de esos proyectos son FED o ASI, es una empresa muy grande de inteligencia artificial. Tienes a IONET, que es básicamente un desarrollador no un desarrollador de GPUs, pero tiene que ver con GPUs, digamos, ¿Ya? porque la inteligencia artificial necesita de
bueno, varias tarjetas gráficas o para entrenarse, ¿no? Y bueno, el futuro de las inteligencias artificiales son los agentes, ¿no? Estos agentes, imagínate que, bueno, tienes a DeepSeek o ChatGPT, pero te dicen algo en general. Digamos, vos le preguntas, quiero hacer esto hoy, y te da, ¿no?, una serie de pasos, ¿no? Pero imagínate que hay una inteligencia artificial, o esto se le llama agentes, que te lo hagan automático. Digamos, hazme una agenda y vos lo integres a Google, digamos, a tu calendario o alguna tarea en específica que quieras hacer. Él te lo genera y te lo administra. Básicamente ese es el futuro de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es venir como tener un asistente personal. Exacto. Electrónico. Ajá. Y se adapta a ti, digamos. No es algo genérico, ¿no? Ve, digamos, tus actividades y, digamos, te lo organiza como él quiere y, bueno, dándole vos los datos, ¿no? Perfecto. Ahora, bueno, volviendo al tema de las criptos de inteligencia artificial, mencionabas. En algún momento, o sea, estas criptos de inteligencia artificial se estaban usando para pagar el servicio de, digamos, de ChatGPT. ¿O algún otro? ChatGPT funciona con APIs. Ya. Básicamente de eso gana ChatGPT sus ingresos, ¿no? Estas APIs tienen un costo para usar en cualquier plataforma. Las plataformas de inteligencia artificial en criptomonedas, bueno, en tokens, usaban este servicio, ¿no? Llamaban a la API y esa API les cobra, ¿no? Pero la diferencia es que se pagaba en un token, digamos. Voy a poner el ejemplo de FED, digamos. Pagabas con FED cierto servicio, ¿no? Y ese servicio ya te salía en FEDs, ¿no? Ya no en dólares. Entonces, para eso se usaba, ¿no? Bueno, a lo que tengo entendido, sí se usaba para eso, ¿no? Pero ya con DeepSeek, la demanda de estos tokens baja un poco más, ¿no? Porque ya no requieres de una API pagada, ¿no? Porque ya la tienes medio gratis, ¿no? Ya, así es. Y bueno, y en ese sentido, las inteligencias artificiales, ¿cómo podrían colaborar más bien a un mejor uso de las criptomonedas, por decir algo? Bueno, te hablaba de los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Ya. En el mundo de la inversión existen agentes de inteligencia artificial que les dices, cómprame, digamos, Bitcoin. Cada cierto tiempo o cada que caiga este porcentaje y todo eso. Les dices, chan, 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 escribes y ¡pam! Y pones, digamos, el activo y él te lo administra. Básicamente, bueno, ese es un agente para inversiones, ¿no? Y bueno, también tienes otras para... Ubicas estos novias virtuales que un tiempo, bueno, se han vuelto famosos. He escuchado, sí. Personalizados. Hay proyectos que igual se van a eso, es bien chistoso, que básicamente vos chateas, digamos, con una persona, no una persona, una inteligencia artificial que se parece a, digamos, Changpeng Zhao, ¿Ya? que es CC o el CEO ex CEO de Binance, ¿no? Le preguntas cosas a esa inteligencia artificial adaptada, ¿no? E interactúas con ella. Básicamente puedes hacer eso, ¿no? Bueno, aparte de que, como te digo, en el mundo de las inversiones le das instrucciones y te lo hace automático, ¿no? Y bueno, también puedes aprender idiomas con eso, porque hay opciones de que tú pagando, digamos, esos tokens, tú le dices, bueno, tienes una opción de llamada, ¿no? Y en donde le dices, enséñame a hablar inglés. Entonces, te va enseñando. Es bien interesante y, bueno, necesitas esos tokens para pagar, digamos, la interacción. Es bien interesante. A mí me gustó una temporada porque más o menos lo estaba usando para hacer airdrops, que es otro tema, que quizás hablemos después, ¿no? Ya, y en el ámbito nacional, ¿cómo tú ves el desarrollo y la utilización de blockchains en proyectos potenciales?
Bueno, es relativamente nuevo porque el año pasado recién se deja de prohibir el uso de las criptomonedas, ¿no? En Bolivia. Ya, Y a raíz de esto hay varios proyectos, en especial billeteras, que se están desarrollando, ¿no? Y tenemos otros proyectos, digamos, como Bitwage, o que básicamente tú puedes recibir sueldos en criptomonedas, y otros proyectos que se están volviendo para el uso, ¿no? Porque tenemos esta limitante de que las tarjetas ya no puedes usarlas, ¿no? Y se recurre a tarjetas virtuales que usan criptomonedas en algunos casos para poder transferir, ¿no? Hay varios proyectos, como te dije, hay wallets que van a salir este año, tengo conocimiento de algunas, y tenemos este caso también de Bitbase, el cajero de Bitcoin, y yo creo que de aquí a medio año van a haber muchos más proyectos, porque esto de la prohibición, de que ya no tenemos prohibiciones, yo creo que algo bueno, aunque no tengamos leyes, hay que ir desarrollando. Se puede hacer muchos proyectos. Yo espero que Bolivia sea una de las capitales y que no tengan esas regulaciones fuertes que tiene Europa claro. en cuanto a blockchain y criptomonedas, ¿no? Ya. Y ahora en ese sentido, o sea, ¿tú ves positivo más bien que las transferencias y transacciones, los pagos, sean hechas por este medio, o sea, por billeteras virtuales? Eh, Depende, ¿no? Estas billeteras virtuales lo que hacen es, básicamente te crean una cuenta en Estados Unidos, ¿no? Una tarjeta Visa. Ya. Ahora mismo Visa es aceptado por bancos, ¿no? Pero hay un problemita con criptomonedas, ¿no? No puedes usar directamente criptomonedas para pagar algún servicio. Sí o sí necesitas un intermediario, ¿no? En este caso Visa o Mastercard, ¿no? Hay una tecnología que se está desarrollando, bueno, ya es la actualidad, se le llama PayFi, que tú recargas una tarjeta, voy a mencionar a ZPay o Meru, que nos paguen Perú, que son plataformas en donde tú les transfieres criptomonedas, digamos, o tokens como el USDT, y ellos lo convierten a dólares, pero bueno, de tarjetas Visa, ¿no? Ya. Entonces, se hace más rápido la transferencia porque ya no tienes que estar pasando por el sistema SWIFT, ¿no? Claro. El sistema de mensajería que es muy lento, la verdad. Pero ahí usas criptomonedas porque las criptomonedas, y bueno, se pueden transferir en básicamente 2 segundos o 1 minuto, y el costo de esas transacciones son $1 por cada 1.000 o un dólar por cada 10.000 dólares. A mí me gusta cómo funcionan las criptomonedas en ese sentido porque te quita ese gasto adicional que, digamos, por el sistema SWIFT tienes que pagar mucho. Por ejemplo, si yo quiero transferir, digamos, a México y pasas por el sistema SWIFT, la comisión que tienes que pagar es igual a los bancos intermediarios que uses, ¿no? El sistema de mensajería SWIFT básicamente lo que hace es, digamos, de Bolivia se va a Perú, de Perú se va a Colombia, y tienes varios bancos intermediarios, y esos bancos te van cobrando una comisión. Esas comisiones se acumulan y bueno, te dan al final esas comisiones altas que tienen, ¿no? En el caso de criptomonedas, no tienes esos intermediarios, no necesitas un banco, solo la red, digamos, y no te sale ya esas comisiones tan altas, ¿no? Entonces tú aconsejarías, más bien, en vez de seguir buscando dólares, tratando de ver mejor, digamos, afuera, etcétera, para hacer pagos en el exterior, migrar, digamos, al uso de criptomonedas, y de esta forma directamente se podrían hacer pagos, pero obviamente pasando por algún otro servicio, otra plataforma que te permita volver esa criptomoneda en moneda corriente, ¿no? Sí, pero tienes una desventaja, ¿no? Que en Bolivia el dólar, bueno, no es ajeno, yo creo que nadie es ajeno, el dólar ya está por los 12 o 13, ¿no? Entonces,
si bien te quita esa limitante, ¿no? De que las tarjetas actuales en Bolivia creo que están por los $25 semanales, ¿no? Tienes que pagar el dólar paralelo. El dólar paralelo es esa diferencia, digamos, el oficial creo que está a 6.97, ¿no? Y el paralelo es el 2.13, creo que está a 13 ahora, ¿no? Ajá. Entonces, te sale más caro, pero ya te quitas ese límite, ¿no? Si puedes, si quieres, digamos, viajar al exterior, es bueno porque ya puedes usar dólares, ¿no? En el exterior, ¿no? Es más fácil, pero como te digo, tienes que pagar como el doble para poder usarlo. Uh-huh. Bueno, entonces, en ese sentido, estas billeteras que van a ir apareciendo en los próximos meses van a ayudar a que esta transferencia sea más rápida, ¿sí? O vamos a tener que pasar todavía, por ejemplo, por Binance y recién ahí vamos a recuperar nuestro dinero. De hecho, ya hay. Por ejemplo, como te digo, este ejemplo de Z.Pay. Pero digo bolivianas. Bolivianas todavía no. Bueno, en mi conocimiento todavía no, pero ya, como te digo, sé que están desarrollando billeteras en donde, bueno, básicamente estas billeteras, no sé si conoces MetaMask, ¿no? MetaMask, sí, es una billetera pero de criptomonedas. Básicamente tú lo que haces, tú puedes usar MetaMask en cualquier parte del mundo y puedes pagarle a otra persona así internacionalmente, solo que lo malo es que es un poquito complicado de usar porque como un sistema antiguo necesita frases semilla. Esa es la parte más complicada de estas billeteras, ¿no? Las nativas, ¿no? Nativas se le llaman, ¿no? Pero hay nuevas billeteras que van a salir, con account abstraction se le llaman, que necesitas un codeo para crearte la billetera. Y esas billeteras, sí o sí, yo creo que sí o sí van a servir, ¿no? Para pagos internacionales, ¿no? Pero como te dije, esa limitante de que la mayoría de los negocios no acepten criptomonedas aún está, ¿no? No así, digamos, con estas plataformas de Z.Pay o Meru, que, digamos, como te dije, les transfieres criptomonedas y ellos te devuelven dólares y con eso puedes pagar servicios, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú tienes algún tipo de proyecto también, ¿no? Bolivia desarrollándose o por desarrollarse, ¿de qué trata? Bueno, es un evento, se llama Tech Fusion. Es un evento sobre criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial. Básicamente es un evento donde vemos la sinergia que hay entre blockchain e inteligencia artificial. Este año vamos a enfocarlo en agentes de inteligencia artificial y bueno, cómo afectan a nuestra vida cotidiana. Vamos a tener temas como, por ejemplo, la evolución de blockchain en Bolivia. Vamos a tener expositores de México también en la parte virtual. Un poco sobre el evento. Vamos a tener dos partes. La primera parte es virtual y la segunda parte es presencial. La parte virtual la vamos a hacer mediante YouTube. La vamos a transmitir y bueno, esto se va a poder ver en cualquier parte del mundo o de Latinoamérica en este caso, porque lo vamos a hacer en español, ¿no? Y la parte presencial va a ser en el auditorio Ecofuturo. Tienes que sacar tu ticket para poder asistir y lo vamos a hacer de 5 de la tarde a 9 de la noche. Va a ser un poquito larguito por los temas que hay. Y bueno, va a estar divertido, así que anímense a venir. ¿Y en qué fecha va a ser? La parte virtual va a ser desde el 16 al 23 de abril y la parte presencial es el 25 de abril. Uh-huh. Más que nada es un evento para difundir y discutir sobre las tecnologías sí, tanto a la inteligencia artificial y a las criptomonedas. Sí, bueno, de hecho vamos a tener un panel de expertos donde se va a tratar un poco de este tema.
pero en la parte presencial vamos a tratar de transmitirlo igual por alguna plataforma. Vamos a tratar, ¿no? A veces no se puede por algunos temas logísticos y todo eso, ¿no? Pero vamos a hacer todo lo posible por tratar de transmitirlo, ¿no? ¿Y tiene algún costo? No, no tiene costo. Lo hicimos gratis. Bueno, el año pasado era de pago, pero este año lo hicimos más accesible y gratis, porque nos están apoyando algunos sponsors. De hecho, el auditorio nos los dio el Banco Ecofuturo. Y bueno, tenemos algunos sponsors más, ¿no? Entonces, en ese sentido se ve también un interés, tal vez de la banca, en este caso hablas del Banco Ecofuturo, de promocionar el uso de este tipo de tecnologías o tal vez adaptarlas. ¿Conoces algún proyecto de ese tipo? Bueno, el ejemplo más claro yo creo que es el Banco Visa, ¿no? Que, bueno, se puso a vender USDTs, aunque al final no se cierran USDTs, porque hay un ejemplo interesante de esto, es que en criptomonedas y blockchain, tú puedes hacerlo 24/7, puedes hacer este tipo de transferencias o transacciones 24/7, pero en el caso del Visa es criticado por eso, porque tiene un horario de trabajo y dices, ¿estos son criptomonedas o estos son tokens de USDT? Entonces hay un poquito de cuestionamiento en cuanto al Banco Visa de eso. Sí sé de algunos bancos que ya quieren implementar esto, bueno, no voy a mencionarlos, y esperemos que sí, digamos, en este caso el Banco Ecofuturo tenga interés. Yo pienso que los bancos deberían involucrarse de manera en que sean custodios, ¿no? En este caso, porque el banco tiene mucha seguridad, tienen bóvedas en donde tienen seguridad y todo eso, ¿no? Porque para una empresa normal, digamos, tú tienes este ambiente y quieres adquirir criptomonedas, pero la parte difícil de todo esto es custodiar, digamos, tú quieres guardar tus criptomonedas de manera muy segura, ¿no? Pero, ¿qué pasa si vienen y te roban, ¿no? Entonces, los bancos entran un poquito ahí de custodios porque ellos tienen bóvedas y tú dices, guardo mis criptomonedas en esta bóveda. Bueno, las criptomonedas están en la red, pero las frases semilla, como te decía, algunas cuestiones de seguridad lo puedes dejar, digamos, en una bóveda, ¿no? Ahí ya serían custodios, ¿no? Serían custodios de, más que nada, de, como decir, las frases semillas, los códigos que te permiten acceder, tal vez a billeteras, a otro tipo de tecnologías que forman todo este tema del blockchain. Sí, sí. Bueno, también parte de uno mismo la seguridad, ¿no? En este caso, si no sabes cuidar tampoco tú, entonces... Y ahí, por ejemplo, ¿qué consejos podrías dar de seguridad? O sea, la gente que quisiera entrar en el tema de criptomonedas, de incluso USDTs, billeteras, etcétera, ¿qué cuidados debería tener al respecto? Bueno, uno de los consejos que yo les daría es no abras una cuenta, digamos, en este caso de Binance, con un correo que todos tengan, ¿no? Digamos que tú tienes tu correo llamado hernan@gmail, pero ese correo le doy a todos, ¿no? Me das a mí, a otra persona, incluso, digamos, está colgado en la web, ¿no? Eso es fácil de hackear, porque un hacker viene y dice, este cuate tiene este Gmail, entonces es más fácil de rastrear, ¿no? En este caso, mejor si lo pones con un correo que nadie tenga, y aunque es un poco difícil porque a veces te olvidas la contraseña, ¿no? Otra cosa es que si tú manejas billeteras o hot wallets, no te metas a sitios raros, ni tampoco instales estos crackers. Digamos, hay un caso de un youtuber que instaló Windows, ¿no? Y quería activar el Windows. No me acuerdo qué programa es, pero instala el Windows y lo quiere craquear. E inmediatamente se roban las frases semillas de sus billeteras y les roban sus monedas, ¿no? Entonces, no instales, digamos, programas esos medios raros. También extensiones, ¿no? Recientemente hay casos de que
tú instalas extensiones, ¿no? En tu navegador tú puedes instalar extensiones, ¿no? Y esas extensiones a veces vienen con keyloggers y, bueno, tú escribes y se graba, ¿no? O si no, tienen acceso a tu frase semilla. Entonces es otra forma de que te pueden robar, ¿no? Otra es que no abras tus cuentas en todo lado. Digamos, yo tengo mi cuenta de Binance, ¿no? Pero la tengo en este celular, en un celular que manejo todos los días, pero también la abro, digamos, en la de mi amigo. y bueno, te pueden fácil de robar, ¿no? Y no abras emails que a veces te mandan. Por eso esa parte del que el Gmail sea público es mala, porque te mandan un Gmail, digamos, que tenga algún tipo de algo malicioso, ¿no? Tú lo abres y ¡pam! Ya pierdes, ¿no? Tu Gmail, y con eso ya tienen acceso a tus cuentas, ¿no? Ahora, en eso, por ejemplo, en la cuenta de Gmail o de correos electrónicos, ¿vale la pena habilitar la autenticación en 2 pasos? ¿Eso es suficiente o también es peligroso? Sí vale la pena. Yo creo que es mejor porque ahí ya te pregunta, ¿no? Vos eres el que está haciendo este tipo de actividad, entonces sí valdría la pena. Si bien, bueno, en Binance tú puedes hacer esto de los 2 pasos y también te puedes poner tu huella, ¿no? Pero si tienes grandes cantidades de monedas, digamos, Bitcoin, digamos tienes un Bitcoin, ¿no? Creo que está a 85,000 ahora, ¿no? Preferible es mejor almacenarlo en una Ledger creo que Ledger acepta, o Trezor, ¿no? Que tú básicamente la almacenas en un lugar y ya, ¿no? Así ya dejas de correr el riesgo de que... O sea, ¿y almacenas que tu clave? ¿Qué almacenas? Bueno, las Ledger y las Trezors son como billeteras, pero en algo físico. No voy a ir tanto porque sí tiene una frase semilla esa Ledger, en donde tú puedes almacenar, básicamente es una billetera en donde tú puedes almacenar monedas o criptomonedas. Entonces, en esas Trezors son más seguras porque al momento de hacer una transferencia tienes que poner tu huella o algún código que tú le pongas, ¿no? Y nadie tiene acceso a ella, solo es como un USB o un flash memory. Físico. Ajá. Y la puedes guardar en donde vos quieras, ¿no? Eso debe ser, digamos, un nivel de seguridad mayor, pero ya para cuando estás haciendo transferencias, cuando tienes criptomonedas, tienes que resguardar con estos códigos que te va a generar Exacto. Bueno, hay algo chistoso que está pasando, es que algunas personas quieren vender este tipo de billeteras frías se le llama eso, pero te quieren vender y digamos vos tienes $100 nomás invertidos en criptomonedas o algo, y estas billeteras valen como $149, así. ¿Realmente vale la pena? No, en ese caso no, digamos. En el caso de un Bitcoin, tienes un Bitcoin, exacto, digamos $85,000, ¿no? Para eso sí sirve, ¿no? Yo no tengo, trato de, digamos, hacer los pasos de seguridad que siempre hago, ¿no? Y no meterme en sitios raros o instalar cosas que no debería, ¿no? Trato, ¿no? Pero a veces son tan listos los hackers que te pueden robar, ¿no? Y bueno, eso. Esa es la parte riesgosa, digamos, de este mundo cripto, ¿cierto? Sí, pero como todo, digamos que tú tienes una billetera, ¿no? Estas billeteras como todos, ¿no? Pero vas digamos, por la ceja y vas mostrándoles a todos, ¿no? Entonces, ¿qué precaución de seguridad has tenido, no? Yo creo que la seguridad parte de uno mismo primero, y en cuanto a que no tienes que mostrar, digamos, tienes que ser más discreto con las cosas, porque
Hay casos de millonarios de criptomonedas que han sido raptados, incluso eso, ¿no? Y bueno, la seguridad parte de uno mismo, ¿no? No, sin duda, eso sí. Pero bueno, lo que indicas también, no sé, ese mostrar en el mundo físico es diferente al mundo digital. Claro. Tus consejos en cuanto a tener un sistema operativo tal vez más confiable y no instalar estas add-ons o extensiones en los navegadores, usarlo desde la misma máquina, etcétera, son consejos importantes para la gente que utiliza estas criptomonedas o quiere entrar a este mundo de criptomonedas. Pero de hecho, la blockchain es transparente porque, digamos que yo te doy mi dirección de billetera, digamos en Ethereum, y tú puedes ver mi saldo. Entonces igual hay que ser un poco cuidadoso con las billeteras porque le das, digamos, a cualquiera tu dirección de billetera y ellos pueden ver el saldo que vos tienes. Por eso se dice que la blockchain es transparente, porque cualquier transacción que yo haga, eso se escribe en la red o en la blockchain y todas las transferencias se van a grabar ahí. Digamos que yo le paso 100 pesos a Hernán, ¿no? Y eso se va a escribir en la blockchain y se va a saber quién y a dónde se va. Y eso es lo que pasa con el caso de El Salvador, que cada semana compra un Bitcoin, creo, en donde te dan la dirección y vos puedes ver cuántos Bitcoin entran y cuántos Bitcoin salen. Al contrario del oro, por ejemplo, el oro, vas a las bóvedas, no te dejan entrar, ¿no? No es transparente, ¿no? No es auditable. Entonces, en el caso de Bitcoin, te dan la billetera y tú puedes ver todas las transacciones de Bitcoin que ha hecho El Salvador. Es bien transparente la blockchain. O sea, por ese lado es positivo. Sí. Transparencia. Pero esa transparencia te puede poner en riesgo. Exacto. A que la tienes, ¿no? Ajá. Estás diciendo que este monto y bueno, vas a volverte un blanco para los hackers que quieren robar. Sí, sí. Ya hay muchos casos de eso. Hay ingeniería social que han hecho a varios. Incluso este caso de, creo que es Bybit o BitGet. No. Hubo un hackeo, ¿no? Hace un tiempo, creo que es Bybit, ¿no? Básicamente ellos ya tenían la billetera y le mandan una transacción. Es ingeniería social y roban varios Ethereum y uno de los mayores robos de la historia, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? De hecho que es importante tener ese cuidado. Ya. Y en cuanto, por ejemplo, se podría implementar este tema en proyectos del gobierno, ¿a qué me voy? Por ejemplo, resguardar el registro de derechos reales, por ejemplo, o el de catastros, ¿no? O sea, hacer justamente que esto sea más transparente, como decíamos, y también para evitar la corrupción o reducirla. ¿Hay proyectos de ese tipo o cómo tú lo ves? Creo que sí en algunos países, pero yo le iría más en administración de dinero. Por ejemplo, digamos que tengamos un presupuesto, ¿no? Lo que más se roban los políticos es en algunos elefantes blancos, tienes proyectos que se financian, pero realmente, digamos, se lo están embolsillando, ¿no? Como te digo, la blockchain es bien transparente y todas las transacciones que se hagan se ven en la blockchain, ¿no? Entonces, en cuanto a que se saquen ese dinero, entonces tú puedes ver a dónde va, digamos, del Ministerio de Defensa, ¿no? Se está transfiriendo a esta tienda, ¿no? Y la tienda ya la tengas bien, ¿no? Ya está en la blockchain y puedas ver a dónde vas realmente, ¿no? Entonces, sí se puede usar para esto de los trámites también, para que sea más transparente. Y bueno, yo creo que ese es el futuro también. No me acuerdo en qué país ya se está utilizando este sistema igual. En Bolivia, no sé. Es que al final le quitas el empleo al funcionario público, ¿no? Es una competencia. Digamos, que soy funcionario público, ¿por qué tendría que adoptar esa tecnología, ¿no? Además que me quita mi curso, ¿no? Y bueno, y mi puesto de trabajo, ¿no?
esa es la parte un poquito más difícil, porque va quitando fuentes de empleo, ¿no? Porque automatizas y transparentizas todo, ¿no? De acuerdo, o sea, pues, ese es un tema interesante, porque más bien, como dices, tiene la ventaja de volver transparente todo esto de la corrupción, pero no solo en esta área, sino en otras, toda la tecnología lo que iba haciendo es quitar fuentes de trabajo. Y en ese sentido, más bien es una amenaza, más bien es una barrera para que esto se adopte más abiertamente. Sí, es una de las principales barreras, incluso esto de las transferencias, ¿no?, internacionales le quita el trabajo a los bancos. se deja como obsoleto el sistema SWIFT, ¿no? En caso del Estado automatizas cosas y dices, ¿para qué necesito alguien que haga esto si puedo tener la tecnología, ¿no? Incluso varios trabajos con la misma tecnología, ¿no? Entonces, es algo raro porque en la tercera revolución industrial, esto de los telares, destruían los telares, ¿no? Las personas que perdían los trabajos iban a las fábricas, destruían los telares, ¿no? Pero todo se fue adaptando al final, ¿no? Yo pienso que esto de blockchain, inteligencia artificial, viene como cuarta revolución industrial, pero requiere de adaptación, porque puedes quejarte de todo lo que quieras, que la tecnología me va a reemplazar, que el trabajo ya no es humano y todo eso, pero ¿de qué te sirve quejarte si no te adaptas, no? Y mientras te adaptes, bueno, vas a tener empleo aún, ¿no? Ahora también, sin duda, esa adaptación es necesaria, pero toma un tiempo, ¿no? Y cada vez Sí. la tecnología avanza tan rápido que no da al mismo tiempo para aprender una nueva carrera, una nueva profesión, etcétera, que permita más bien obtener otro tipo de trabajo. Sí, sí, es muy rápido. De hecho, salen cursos, digamos, de poder adaptarse, bueno, poder actualizarte, ¿no? E inmediatamente viene la tecnología y te dice, tengo algo nuevo, ¿no? Entonces, yo pienso que es primero especializarse en algo, digamos, en lo fundamental y luego ir viendo, ¿no? Porque, como te dije, primero tienes a la inteligencia artificial, tienes ChatGPT, pero luego llegan los agentes, ¿no? Y los agentes ya se van a ir comiendo todo el mercado de la inteligencia artificial, ¿no? Pero tienes que estar adaptado para eso, ¿no? Y ahora, ¿y cómo tú ves el panorama educativo? Digamos, en las universidades se está avanzando, digamos, en el tema tanto de blockchain, pero sobre todo de inteligencia artificial, se está instruyendo en estos tópicos. Hasta ahora no he visto ninguna universidad que enseñe agentes, bueno, en Bolivia. Sobre blockchain y criptomonedas, hay algunas universidades que te dan diplomados, diplomados, pero en billeteras, digamos, que es algo muy básico. Y bueno, no he visto realmente universidades que te den blockchain como a profundidad, ¿no? Solo hacen énfasis de billeteras digitales, transferencias al exterior, ¿no? No hay por ahora un diplomado o algo súper especializado en blockchain, ¿no? Y bueno, sería útil, ¿no? Justamente viendo que hay una cierta tendencia a utilizarla con los proyectos que tú estás promocionando, tal vez tener más respaldo, o cómo ustedes piensan en promocionar el uso y sobre todo la investigación, ¿no?, de estas tecnologías. Creo que es para largo porque las universidades ahora mismo no, si bien te dicen, por ejemplo, hay varias universidades que vinieron a nosotros, nos dijeron, quiero hacer este diplomado, y a veces nosotros, como somos medio técnicos, queremos enseñar algo bien, ¿no? Pero a veces no te aceptan. Y dices, ahora mismo la demanda, bueno, en Bolivia está más en billeteras, ¿no? Entonces se adaptan a la demanda, ¿no? Yo pienso que en el futuro, cuando ya no sea demandado esto de las billeteras, va a haber realmente interés en que se enseñe realmente blockchain cómo es, porque a cualquier persona o universidad o algo les dices criptomonedas y realmente lo que ellos dicen
no, las criptomonedas son para transferencias o son monedas virtuales y ya, ahí se queda, ¿no? Pero realmente las criptomonedas tienen una tecnología detrás y esa tecnología es muy amplia. Yo tengo como 3 a 4 años en esto y no termino de aprender, ¿no? Entonces es realmente seguir aprendiendo. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias hasta ahora por la entrevista, ha sido muy interesante. Consultarle si hay algún tema que no hemos tocado y que quisieras comentar. No tengan miedo a la tecnología, ¿no? Si quieren aprender gratis, a veces tenemos, bueno, cada fin de mes nosotros hacemos una reunión mensual con Ethereum Bolivia, donde tratamos diferentes temas, ¿no? Esto del voto, bueno, este año estamos en elecciones, ¿no? En Bolivia vamos a tener como talleres para impulsar esto del voto en blockchain, ¿no? Y poder auditar las elecciones, porque va a estar medio raro. Ya sabemos cómo funcionan esto de los países medio socialistas que hacen fraude y todo eso, ¿no? Vamos a tener ese tipo de clases. También de otros temas, vamos a implementar como un nuevo sistema en donde les vamos a decir a las personas, vengan media hora antes y les vamos a explicar más o menos qué es blockchain, lo básico, ¿no? Si bien en estos talleres a veces no hay tiempo para responder todo, porque es muy largo, algunas personas vienen y te preguntan de todo, pero otras personas igual vienen así, y no da tiempo como para responderles todo, ¿no? Entonces, yo pienso que no es malo ir y preguntar, y de ahí también haces amigos y todo eso, ¿no? También tenemos a So Blockchain que, bueno, se encarga un poquito más del tema político, es una asociación, ¿no?